Reingeniería Ecuador y Acrópolis Siglo XXI presentan Editorial, a cargo del magíster Luis Iván Mesa Sánchez. Buenas tardes. El diálogo es un condicionante básico y trascendental en la democracia. Partiendo del principio de que nadie es poseedor de la verdad, debemos tanto los ciudadanos como los gobernantes ejercer el derecho a exponer nuestro pensamiento, pero al mismo tiempo, con humildad, estar abiertos a escuchar el mensaje de los demás. Es importante establecer que los diferentes conflictos o antagonismos sociales pueden ser estructurales en unos casos o coyunturales en otros, y que por tanto su solución tiene diferentes rangos de complejidad, lo que se traduce en el tiempo que puede tomar su solución. El diálogo entre los gobernantes y la ciudadanía debe ser una política de Estado permanente y no un acto coyuntural para aplacar la inconformidad sobre temas específicos. Antes que establecer un calendario de reuniones en un plazo corto e insuficiente, se debería definir un protocolo para que sea una práctica permanente el encuentro entre el gobierno y los estamentos sociales, para el debate y tratamiento de la problemática y requerimientos ciudadanos en una estrategia comunicacional. Un condicionante básico para el éxito de cualquier tipo de negociación que resulte del diálogo es que participen todos los actores sociales, particularmente los involucrados en los diferentes temas. No es pertinente que se escuche únicamente a los que alzan la voz o a los que se hacen presente con algún tipo de presiones, muchas veces abusivas, vulnerando la paz y tranquilidad de los demás, y menos aún los que pretenden imponerse contraveniendo la ley, con desmanes violentos y hasta delincuenciales. Porque aquello desnaturaliza el derecho a la protesta, que por supuesto que se debe mantener, pero en términos de respeto a los demás. Hay que abrir espacios para que sean escuchados inclusive los que no tienen voz, esas minorías o aquellos habitantes que por estar en la periferia del país ni siquiera se considera su existencia. Los temas trascendentales y de gran impacto en el país, especialmente de carácter social y económico, deben ser blindados de la injerencia de agendas politiqueras que únicamente persiguen sembrar el caos y un desgobierno. La participación de especialistas con información y bases de datos actualizadas en los diferentes temas es vital, porque se debe analizar con detenimiento el impacto que genera una u otra decisión, propiciando que los beneficiarios sean los más desprotegidos o la población mayoritaria, y no los que más tienen, o peor aún, la delincuencia. Son los técnicos los que pueden abrir un abanico de posibilidades de acercamiento entre las demandas ciudadanas y el gobierno, para que los resultados no se mantengan solo en blanco y negro, sino que sean tomados en cuenta los matices grises. Se debe evitar tratar meros espejismos que por inalcanzables únicamente conducen a frustraciones. Tampoco se debe permitir que se elaboren agendas de gobierno que luego se empolvan y se olvidan. Por ningún concepto se debe prescindir de los actores estratégicos, es decir, de aquellos que van a incidir directamente en la resolución de un conflicto. Estos últimos deben estar perfectamente identificados y convocados para que se definan sus roles y momentos de intervención.
Los problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad social, el desequilibrio en la distribución de la riqueza y otros, a los que ahora se incluye la pérdida de valores y principios, que en conjunto se traducen en barreras que limitan las oportunidades para la población, requieren más que de acciones paliativas, de hojas de ruta con objetivos claros para ir alcanzando metas concretas en el tiempo. Se supone que estas deberían estar diseñadas y contenidas en los planes de desarrollo de los diferentes niveles de gobierno, pero cada administración los cambia y reinventa, y a la final nunca se cumplen, y los problemas en vez de disminuir, se incrementan. Hay un pueblo atormentado por la falta de trabajo estable, con limitado acceso a la educación y al servicio de salud, con un futuro incierto, que requiere de directrices gubernamentales concretas y consensuadas, de respuestas oportunas y sostenibles en el tiempo, de la participación y aporte de todos. Temas neurálgicos como la seguridad deben ser entendidos y tratados desde las causas y no únicamente desde las consecuencias. El combate a la delincuencia y a la inseguridad no se circunscribe al incremento de efectivos de la policía y de las Fuerzas Armadas, ni a una mayor dotación de armas y equipos bélicos. De manera paralela y seguramente con mayor énfasis, se debe dar atención a las múltiples necesidades insatisfechas de la ciudadanía, lo que disminuiría las tensiones y la violencia. Se necesita además la declaración de una guerra abierta y sin tregua al narcotráfico y a la narcodelincuencia, para superar la situación actual. Todo esto se conseguiría únicamente con la participación conjunta y articulada de todas las funciones del Estado, porque a más de acciones del Ejecutivo, se requiere de una normativa legal que provenga de la Asamblea, de una justicia y operadores judiciales probos, y un Consejo de Participación Ciudadana que verdaderamente represente al pueblo ecuatoriano y precautele sus intereses, y de una función electoral que posibilite la elección de autoridades calificadas y honestas. Mesas de diálogo, por supuesto, las que sean necesarias, siempre y cuando sirvan para encuentros, para acuerdos nacionales, y no se las convierte en campos de batalla y confrontación con deliberaciones entre sordos. Muchas gracias.